Empate milagroso de la Real Sociedad en la Cerámica ante un fuerte, poderoso Villarreal que pudo ser vencido por la Real, pero la segunda parte condenó al empate y casi a la derrota a los Churiurden. Un puntito que acerca a Europa, contra todo pronóstico, a los de Imanol tras la jornada liguera, pero que se nos queda bastante corto visto las posibilidades que tuvo el equipo. Desde luego hay que darlo por bueno tras ver la segunda parte, pero con la primera queda escaso. Vamos a apuntar uno por uno a todos, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy a todos los que están en este vídeo y venimos a hablar del Villarreal 2, Real Sociedad 2, que a mí personalmente me deja un sabor un tanto extraño. Lo intenté plasmar de ayer en el periódico, en la crónica, en la opinión, en todo. Que es que evidentemente empatar en casa del Villarreal nunca es algo malísimo, empatar ante un Villarreal fuerte y fresco como lo era el de Marcelino en el día de ayer tampoco es nada malo, empatar ante el Villarreal después de una segunda parte horripilante en tu propio área en la que el Villarreal tiene 3 goles anulados y un sinfín de ocasiones, evidentemente no es malo, pero el empate es malo si haces cosas que no habías conseguido hacer, como por ejemplo jugar bien al fútbol con balón, porque la Real juega bien a fútbol con balón en la primera parte, lo hace bien, empata un partido primero y después voltea un marcador por primera vez en un año, después de hacer todo eso y haciéndolo bien con tus armas. No puede ser bueno el empate si te borras por completo y empiezas a hacer algo que no estabas haciendo, que encima lo haces mal y que tienes que estar pidiendo la hora y rezando a la Virgen para que ese punto se manifieste, que además tampoco es que sirva demasiado ese punto. O sea, sí, dados los resultados, recortas con los puestos europeos, pero realmente no es un punto que te dé Europa, no es un punto que cambie por completo la dinámica, no es un punto que sirva en exceso. Por tanto, ese afán por intentar protegerlo en tu área, pues no sé hasta qué punto tenía sentido después de ver la primera parte, ¿no? Donde la Real fluye con balón, donde la Real propone desde la salida de balón con ciertos movimientos, Traoré metiéndose por dentro, movimientos muy claros de Oyarzabal cayendo a banda para asociarse, para mover, llega la Real, genera la Real, tiene el larguero de Cubo, el centro ese por fuera de Cubo que remata a Suchic y lo para Junior, tiene el disparo de Marín, tiene la acción del penalti y el gol. Hizo cosas la Real en el campo del Villarreal en la primera parte como para merecerse mucho más y estar haciéndolo bien. A mí me estaba gustando, más allá de que el primer gol pues vuelva a ser una acción mal defendida en transición y en centro lateral y que los 3-4 minutos posteriores al gol fueron muy malos porque había cierto nerviosismo ahí en el área propia, ¿no? Pero lo demás estuvo muy bien y, y encima, en la segunda parte, que ya cambias el esquema, la Real se pone por delante. Nada más empezar la segunda parte con una presión en una jugada muy aislada y a partir de ahí desaparece por completo, se borra del partido y se pone a defender su área con más gente, pero con muchísima menos contundencia. El Villarreal remataba solo constantemente, pese a haber una acumulación de jugadores de la Real tremenda en el área, y empató la Real, pues porque se dio el caso que el arbitraje decidió anular esos 3 goles. Se dio el caso de que el Villarreal falló otras acciones que sí fueron legales y paró Remiro, las tiraron fuera. Y pues un poquito por un milagro, ¿no? Pero bueno. Vamos a empezar puntuando con Alex Remiro, al que le voy a dar un 6,5. Estaba a punto de darle el MVP del partido, porque es verdad que tiene un par de intervenciones 3 muy buenas, que además salvan el punto como tal, pero le incluyo también en esa defensa pobre del área de la Real, porque tiene que dominar más espacio Remiro, pienso yo. Y por tanto le incluyo en esa faceta, le bajo probablemente medio punto por ese aspecto y no le voy a dar el MVP ni a él ni a ningún defensor, porque creo que no fue buena la defensa del área, incluyo a todos, pese a que haya habido rendimientos individuales mejores que otros. Evidentemente, uno de ellos es el de Remiro, que se lleva 6,5, que ya vais a ver que es la mejor nota del día, pero no le doy el MVP porque ante el empate voy a darle el MVP a otro. En defensa comenzó Amari Traoré, que jugó su partido número 50 con la Real Sociedad y que lo celebró ganándole el sitio a Aramburu. Tenía sentido su titularidad porque la Real quería proponer desde atrás y es mucho mejor que Aramburu con el balón en los pies y se nota cada vez que la Real juega así. Luego cuando pasa a 5 es verdad que se cierra demasiado, no lo está haciendo bien, en la jugada del segundo gol está demasiado cerrado y luego no llega al centrador que centra liberado y también luego remata liberado a Yoce,
Pero no me pareció mal partido de Traoré en ningún caso. Le voy a dar un 5, pues porque a todo el mundo desciende la nota después de la segunda parte, pero no me pareció un mal partido de Traoré, que me parece un arma importante a tener en cuenta para Imanol en estos casos, ¿no? No me parece tan buena arma para salir en el 80 en el Bernabéu a defender un resultado, pero sí me parece un arma para proponer desde el inicio, para ser distintos contextos, ¿no? Contra equipos que te puedan interesar, pues tiene un perfil distinto al de Aramburu. Me pareció un partido decente de Traoré. En el centro de la zaga repitió John Martín por segunda semana consecutiva y lo volvió a hacer muy bien. Es merecedor, en teoría, de poder llevar el MVP del partido, así lo piensan muchos. Yo le voy a dar un 6,5, es decir, la mejor nota del día. Pero voy a mantener este criterio de no dárselo a ninguno de los defensas porque creo que no hace la defensa de la Real un partido como para que nadie se lleve el MVP del partido. Porque la defensa del área de la segunda parte es dantesca. Dantesca. Hay algún despeje bueno, hay alguna acción buena, porque John Martín, si tiene esta nota, es porque tiene varias acciones defensivas de grandísimo nivel, varias de ellas al límite, corriendo hacia atrás, yendo al suelo muy bien al límite, dominando su zona, pero aún así, en la defensa de la era, como repito, no creo que estuviese bien y por eso no se lleva el MVP y también se le rebaja un pelín la nota, que probablemente sería más alta en otro lugar. Lo mismo le pasa a Aritz, que creo que no está del todo mal en algunas funciones, sobre todo en la primera parte. Sí que creo que en el primer gol se olvida un poco del balón y se hunde demasiado, aunque no creo que sea su culpa. Y en la segunda parte es uno más que va cayendo en esa falta de poderío del área propia, ¿no? Bueno, le voy a dar un 4,5 a Aritz, que podría haber aprobado perfectamente, pero he decidido suspenderle. El que no he tenido ninguna duda de suspender es Allen Muñoz, que cuaja un partido muy malo. Muy malo. Le voy a dar un 3. Su primera parte es horripilante. Horripilante. O sea, en el primer gol tiene un gesto incomprensible de cerrarse, casi chocarse con Aritz y olvidarse de su marca, que remata sola en el área, en un centro lateral raso que pasa todo el área, sin ningún sentido. Tiene un montón de pérdidas, no está nada fino con balón, en defensa está fatal, posicionado está fatal también. Muy mal partido de Allen, que no está en nada buen momento. El problema para la Real es que su sustituto tampoco lo está, así que así estamos. En el centro del campo jugó de pivote Turrientes, que fue el elegido para sustituir a Zubimendi. A mí me sigue pareciendo que la posición ideal de Turrientes no es la de pivote, pese a que muchos así lo han dicho durante mucho tiempo. Para mí es un interior claro, además. Por lo menos mientras no cambie el cuerpo que tiene, desde luego. Volvió a sufrir en la transición, volvió a sufrir tras pérdida. Es verdad que con balón en la primera parte a mí no me disgusta en absoluto. Creo que tiene cosas bien, hace varias conducciones, varios gestos estos de dejar correr el balón para marcharse. Creo que genera igual que el equipo, aunque creo que esa falta de contundencia, falta de saber estar en la zona de pivote, en esas transiciones, pues le hicieron daño a la Real y también a él, que terminó siendo cambiado por Olasagasti, que ya os digo que no le mejoró. Pero bueno, le voy a dar un 4,5 a Turrientes, que también si hubiera sido solo por la primera parte probablemente hubiese aprobado. Pablo Marín fue el interior una vez más, confía en él Imanol para ese trabajo que quería hacer, hizo el suyo sin balón de apretar arriba, muchas veces no destacando, no siendo protagonista, pero sí obligando, por ejemplo, a ese jugador del Villarreal a jugar atrás. ¿Por qué? Porque Marín apretaba en tiempo y forma. Con balón no brilló como otras veces, cayó un poco al lado izquierdo a recibir, intentó generar desde ahí, construir, moverse hacia adentro. Le voy a dar un 5,5 porque creo que sí que mantiene la nota de trabajo durante todo el partido, a diferencia de otros. En el otro lado estuvo Luka Sucic, que no sé si es que los pitos del otro día en Anoeta le nublaron el juicio o qué. No sé si es que sigue mal de la rodilla, pueden ser ambas, puede ser una de las dos, pero está fatal. El otro día estuvo mal y esta vez estuvo peor, bastante peor. De hecho fue cambiado al descanso y Imanol, en su habitual listado de gente que ha pedido el cambio después del partido en la rueda de prensa, no lo incluyó, así que fue un cambio por decisión técnica. Y lógico, porque le voy a dar un 3 a Suchich porque estuvo horripilante. Si Allen estuvo mal, él estuvo igual o peor de mal. Sin ritmo, sin chispa, lentísimo, no hacía un control bueno, no se movía, pérdidas que luego suponen ocasiones del Villarreal y él no volvía. Fatal Suchich, que además no aportó nada en ataque, absolutamente nada. Sí que aportó algo más en ataque Cubo. Es verdad que por flashes, sobre todo en la primera parte, porque ya os digo que en la segunda parte la Real no existió. Pero claro, es que te genera esas dos acciones muy claras. La primera en la que hace un centro shoot que para Luis Junior y da el larguero. Y la segunda en la que después de mucho tiempo encarando y quieto, se marcha por fuera con una gran aceleración y pone un centro raso perfecto al primer palo, que remata Sucic y que para Junior.
no estuvo mal. Le voy a dar un 6 a Cubo. Quizás algo generoso, no lo sé, ya me lo diréis en comentarios, pero yo sí que creo que Cubo hizo su labor, sobre todo en esa primera parte donde la Real fluyó, generó y, por cierto, le cosieron a palos una vez más. Le siguen tomando por el pito del sereno los árbitros. En la izquierda estuvo Sergio Gómez bastante más discreto, le voy a dar un 5, también puede ser generoso este 5, pero así lo he decidido. No participó en exceso en esas acciones de peligro. Es verdad que la primera ocasión de la Real viene de una buena presión suya y un pase atrás a Marín, eso hay que decirlo, pero no se le vio en exceso. Sí que generó con el balón parado algo cierto peligro, trabajó metiéndose hacia adentro, sobre todo luego con el 5-4-1, pero no brilló en exceso. Y en la punta de ataque va a estar el MVP del partido, Mikel Oyarzábal. Le he decidido dárselo a él porque su doblete supone, por un lado, que la Real pueda suponer un punto. Supuso por momentos que la Real voltease un marcador por primera vez en un año, que no es ninguna tontería. Se inventó él el segundo gol, con una presión desde fuera hacia adentro muy lista, demostrando que es el futbolista más inteligente sobre el verde siempre. Le robó la cartera por completo a Luis Junior. Marca otro doblete que supone llegar a 17 goles esta temporada, 8 de ellos en Liga. ¿Qué significan esos 17 goles? Que es la mejor temporada goleadora de su carrera, que no es nada de ninguna tontería tampoco. Tiene muchísimo mérito que lo consiga en una temporada tan dura de la Real en ataque y también de él, que no ha estado en su mejor momento, aunque ahora para mí llega en uno de los mejores momentos de la plantilla a este tramo final de curso. Y también supone igualar a Ontoria en el cuarto puesto del ranking histórico de goleadores de la Real Sociedad con 114 tantos. Si sigue a este ritmo, la temporada que viene se puede poner segundo solo detrás de Satrústegui. Es una auténtica barbaridad porque no tiene ni 30 años Oyarzábal. Le doy el 6,5, por cierto, se lleva el MVP del partido. Vamos con los cambios, que desde luego no funcionaron. Ninguno va a probar. Está Pacheco con un 4 que volvía 2 meses después a los terrenos de juego. Jugó de central en esa línea de 5. No ayudó a protegerla, no estuvo contundente. Le rematan en alguna fácil Barry. Por ejemplo, creo que es la última, la del 96, que remata Barry solo. Solo, que le gana básicamente la disputa porque Pacheco mide un poquito mal. Sigue sin ofrecer garantías y me suena, iba a decir, pero estoy casi convencido que vamos a poner de las últimas 20 suplencias de Pacheco que ha salido desde el banquillo en la segunda parte, o bien para el tramo final para reforzar, o bien por una lesión, o bien para cambiar a defensa de 5, o bien porque alguno de los centrales titulares no estaba haciéndolo bien. Yo diría que no ha salido bien ninguna vez de las que ha salido de suplente, ninguna. Entraron luego Javi López y Aramburu después del gol del Villarreal. Cambiaron los laterales, pero siguieron a un nivel escasito. Es verdad que estuvo mejor Aramburu que Javi López. Aramburu le voy a dar un 4,5. Suspenso, aunque con mejor nota que otros. Creo que tampoco ayuda a proteger de más la zona, aunque sí que está algo más intenso. A Javi López le doy un 4 porque sigue estando mal. Es verdad que creo que mejora lo de Ayen ligerísimamente. Ya veis que es otro suspenso. En la última acción no sé exactamente lo que pasa con él. O sea, no la entiendo de verdad, pero sigue a otro nivel bajo y es un futbolista que la Real debe recuperar o debe pensar qué hacer, porque ha pagado 7 millones de euros, es joven, pero tiene un problema en el lateral izquierdo y o se apuesta por él para que crezca jugando o habrá que buscar una salida, no lo sé, digo yo. Entró la Sagasti después, que está siendo un comodín de Imanol para las segundas partes últimamente, ya ha dejado de entrar en los 11 y que desde que renovó está a un nivel muy bajo, muy bajo. Volvió a fallar pases, controles, no está nada contundente. Estuvo bastante perdido la Sagasti, que se lleva otro 4 suspenso del Donostiara, que sigue mal y que para mí es otro melonazo de su renovación. Que es verdad que se la pudo ganar con 2 meses buenos sobre el verde, pero genera un overbooking y un problema de fichas en el centro del campo que no estaba y que ahora se ha generado, ¿no? Vamos a ver qué pasa la temporada que viene, pero desde luego a mí me ofrece muchísimas dudas su rendimiento, salvo, repito, esos 2 meses. Antes de ir con Imanol Alguacil, perdón, cerramos con Bryce, que volvió un mes después a los terrenos de juego, jugó apenas 5 minutos, decía él que estaba para ser titular, y Manuel desde luego no lo vio así, no lo voy a calificar evidentemente a Bryce, que vuelve a hacer una recuperación en tiempo récord. Con Imanol Alguacil vamos, le voy a dar un 3. ¿Por qué un 3? Pues bueno, creo que la Real sí tenía trabajado un plan y sí que lo ejecuta en la primera parte, y esto tiene mérito también de Imanol Alguacil, hay que decírselo, esto le subiría puntos.
Creo que la Real sigue defendiendo mal los centros laterales, sean de cualquier tipo, rasos, pase atrás, por arriba, en un córner, en una jugada, en una falta. Así se vio tanto en el primer gol como en el segundo, que últimamente todos los goles son de centro lateral en la Real. O sea, esto, los que lleváis tiempo en el canal me escucharíais decirlo desde la pretemporada de la temporada pasada. Que la Real no sabe defender centros laterales. Desde la pretemporada, aquel hat-trick de Catena con Osasuna en Irún y tal. Pues desde ahí vengo repitiéndolo y repitiéndolo y repitiéndolo y repitiéndolo. Y da igual que jueguen buenos jugadores de cabeza. No, es que no se cierra bien el lateral contrario, no se hace. Bueno, en general, definitivamente. Que esto también influye en Imanol, evidentemente. Y lo que influye, evidentemente, en Imanol, más allá de que sí que creo que esa primera parte es mucho mejor que los últimos partidos de la Real y que hace cosas de mucho mérito trabajadas con movimiento de balón, fluidez y demás, consigue darle la vuelta al marcador, también es verdad que con una jugada aislada, y cambia el esquema a 5 defensas que nunca sale bien en la Real. Y no soy un hater de los 5 defensas porque me parece una solución muy interesante y de hecho pienso que tenía sentido o parte de sentido hacerlo con la Real porque estaba sufriendo con esos dos puntas y necesitaba quizá minimizar las llegadas o por fuera o por dentro en esa zona central. Pero claro, es que puso 5 y se metió atrás y eso no sabe hacerlo la Real. La Real no sabe encerrarse, volvió a demostrarlo y la Real defendió peor con 5 que con 4 y solo significó que dejó de atacar. Es decir, defiendes peor, no atacas y dejas de hacer lo que estabas haciendo en la primera parte. Resultado, te meten 4 goles en la segunda parte, 3 de ellos los anularon, pero te meten 4 goles, además de un montonazo de ocasiones. Suspenso, evidentemente. También suspenso a la Real por esa segunda parte que no es aceptable, no es aceptable. Y repito, le hago un poco media porque creo que la primera parte es buena. Es que creo que la primera parte es buena, pero la segunda no es aceptable. Se borra de la Real del partido y el partido se juega en el área de la Real. Y no puede ser, es que no puede ser. El empate no se lo atribuyo al mérito de la Real de aguantar, porque el Villarreal mete 4 goles en la segunda parte, se los anula el árbitro y además tiene ocasiones que como mucho podríamos atribuírselas a Remiro que las para o al Villarreal que las falla. Pero no es que la Real haya aguantado en su área el empate. O sea, no es que hayan logrado un punto heroicamente. Por eso para mí es distinto el heroicamente o el milagrosamente. No es lo mismo. Para mí es milagrosamente el punto, porque la segunda parte es dantesca. Al árbitro Cuadra Fernández me jode porque va a parecer que es porque va a favor de la Real, pero realmente lo estábamos comentando en casa viéndolo, mi hermano y yo, y nos estaba gustando el arbitraje de Cuadra Fernández. Cómo estaba dejando jugar, no estaba picando en faltitas tontas de ninguno de los dos equipos, estaba, no sé, me estaba gustando el y creo que las acciones estas de los goles anulados de la segunda parte, pues le van a lastrar mucho, pero a mí me estaba gustando su arbitraje. De hecho, creo que la que falla más en el día de ayer es la Linier, que Imanol la nombró en rueda de prensa, Guadalupe, y el del VAR en todo caso, ¿no? Pero creo que el arbitraje de Cuadra Fernández es decente, tirando a bueno, más allá, repito, de esas 3 jugadas que no tengo claro en alguna de ellas lo que pasó ni lo que debería haber pasado, sinceramente. Pero bueno, la Galloce me parece que es un fuera de juego moderno que es una mierda, pero que hay que pitarlo porque se pita, y a la Real ya se lo han pitado en contra, por tanto, pese a estar en contra de que eso se pite, es que es así, entonces lo que no puede ser es que esté en contra, pero cuando le perjudican a la Real, o cuando le favorecen a la Real en este caso, tenga que decir, no, para mí no es, o sea, no tiene que serlo, perdón, pero lo es. Por reglamento erróneo o lo que quieras, pero lo es, ¿no? Pues bueno, pues fuera de juego. Y en la última acción es que ni siquiera se ve lo que pasa, pero vamos. En fin. Vamos con los puntos de hoy ya en pantalla. También las notas o el MVP de los colaboradores de los medios que cubren a la Real y de las encuestas que hacemos en redes sociales. Y ya nos vamos, gente, con un empate que ya me diréis qué sabor os deja. Desde luego, a mí, amargo. Pese a lo que he dicho, que es que creo que me gustó mucho la primera parte. Hay gente que dice que, o sea, lo que hay que hacer para mí es opinar con criterio siempre. Lo que no puede ser es que te ciegue algo, cualquier cosa, a favor, en contra, el odio, el amor, lo que sea. Eh, Puede ser muy de Imanol o muy contra de Imanol, o muy de Oyarzábal o muy en contra de Oyarzábal, pero hay que reconocer algunas cosas, ¿no? O sea, la Real ayer la primera parte no la juega mal. De hecho, la juega bien, salvo lo que he dicho del gol y los 2-3 minutos posteriores. Y la segunda parte es dantesca, horrible, inaceptable. Pues hay que decirlo, ¿no? O sea, no veo el problema en decir las dos cosas, más allá de cuál es tu opinión, más allá de que quieras que se vaya Imanol, o más allá de que quieras que se quede Imanol sí o sí, o lo que sea. Pues no sé, pues así pienso yo y así voy a seguir siendo mientras me lo permitan, y si no, pues ya me encargaré de decir que no me lo están permitiendo.
Nos vemos, gente. Dejadme en comentarios cualquier cosa del partido y siempre con respeto, por favor. Y nos vemos en el próximo vídeo, que es prontito, porque en esto no para. Jugamos contra el Alavés el miércoles a la noche. Hasta otra.